Vamos a comenzar esta sesión que dura hasta las 8 de la tarde sobre liderazgos y nueva política. Nuestra intención, como la intención en general de la universidad, es echarnos un paso al lado o un paso atrás, levantar un poco la mirada y poder pensar sobre lo que estamos haciendo, entendiendo también que una transformación política como en la que estamos implicados desde Podemos es también una transformación de las maneras de pensar y que esto no es simplemente un complemento o una cosa colateral que hacemos de vez en cuando, sino que es una obligación también para quienes queremos transformar la realidad, tener espacios y momentos para pensar y discutir sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y espacios como estos también que nos obligan a escribir y que nos obligan a ponernos en situación de diálogo y de pensamiento en común, que es un poco la idea también de este encuentro cara a cara entre tantas personas y con diferentes mesas. El título de la mesa no lo tengo ahora mismo delante, pero creo recordar que era algo así como liderazgos y nueva política, y precisamente lo que nos interesaba es pensar sobre cómo las formas de liderazgo están cambiando también, si la transformación política en la que estamos implicados supone también una transformación de las formas de entender el liderazgo, y el presupuesto es un poco que sí, que estamos inmersos en un proceso en el que también cambian estas maneras, en el que utilizamos los liderazgos de una manera novedosa, y sobre esto queremos pensar en la mesa. Vamos a hacer unas intervenciones, las 3 intervenciones de las personas que estamos aquí, breves, para sobre todo poder dar pie a que se pueda abrir luego un debate con preguntas y con conversación interesante. Antes de presentar a las personas que están en la mesa, como podéis ver, falta Guillermo Zapata, que ayer a última hora nos comunicaba que no puede estar precisamente porque tiene un compromiso derivado de su cargo institucional irrenunciable. Él tenía mucho interés en estar en esta mesa, nos ha comunicado que dejara por escrito lo que pensaba decir, así que al menos tendremos la oportunidad más adelante de poder conocerlo. Tenía mucho sentido que estuviera él aquí porque las personas que estamos sentadas participamos activamente, sentadas en la mesa, participamos activamente en Podemos, y Guillermo Zapata es un amigo, un compañero que, como sabéis, es concejal elegido por la candidatura de Ahora Madrid, pero él no está en Podemos, y nos interesaba también, hay diversidad en la mesa, pero nos interesaba que hubiera todavía un poco más, ¿no? Aparte de las cuestiones interesantes que él puede aportar por su capacidad de pensar sobre la situación, bueno, su perfil y su no vinculación con Podemos también podría abrir un poco más el debate. Pero estamos los que estamos, que somos Rita Maestre a mi derecha. Ella es politóloga, es miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, es concejala en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz también del Ayuntamiento de Madrid y coordinadora de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. Ella es Rita Maestre, y a mi izquierda está Laura Casielles, que es de formación filósofa, periodista, es poeta también, y participa también muy activamente en la política desde Podemos, quizás no desde la visibilidad que tiene por su cargo público Rita Maestre en la actualidad, pero ella es responsable del equipo de comunicación de Pablo Iglesias, y da también este punto todo el sentido para que esté en una mesa como esta. Y yo mismo, yo soy José Enrique Ema, participo, no tengo ningún cargo orgánico en Podemos, pero participo en diferentes espacios y soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a hacer una primera intervención yo más teórica, y luego vamos a ir pasando le pasaremos la palabra a Laura y terminar hablando Rita, aterrizando bien en la situación específica del liderazgo, si lo podemos llamar así, ya nos contarás, de Manuela Carmena en la actualidad. Bueno, yo simplemente voy a darle vueltas a una idea, voy a tratar de defender una idea. La idea de que los liderazgos en política son un riesgo, pero hay que correr ese riesgo. Políticamente hay que correr el riesgo de contar con los liderazgos. ¿Para qué
¿qué tipo de política es la que tengo en mente cuando estoy diciendo que hay que correr el riesgo de hacer política contando con los liderazgos? Pues una política que, por supuesto, tendría que tener en cuenta o tendría que pelear por una transformación de las condiciones materiales de vida, de la extensión y la ampliación de derechos para que las condiciones de vida sean dignas, pero quiero poner el acento en otra cuestión. Una política también que abra la posibilidad de que haya política. Es decir, que no tratemos de decir de solucionar técnicamente los problemas que se refieren a la vida en común, sino que trate también de hacer imaginable, pensable, viable y durable otras formas de vida, otras formas de vivir juntos. No sé, hoy recogía un tuit de Jordi Sevilla, el exministro del socialista, que decía, tal cual os lo leo: el ser humano construye aviones y cohetes, pero no puede abolir la ley de la gravedad por referéndum, tampoco las leyes de la economía. Estrictamente la idea de política que defiendo es lo contrario a lo que defiende Jordi Sevilla aquí, la posibilidad de no entender el mundo social como algo que está ceñido únicamente a leyes de la naturaleza. Se trata, por lo tanto, de abrir la posibilidad de que pueda haber otras posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? Y desde esta concepción de la política vemos, o se pueden ver como dos elementos entrelazados, dos dimensiones entrelazadas. La política supone la posibilidad de deshacer, de desagregar, de separar, de abrir otras posibilidades, de traer lo nuevo y de deshacer lo viejo, vamos a decir, de deshacer consensos. Pero hay otro elemento en la política también, que es el elemento agregador, el elemento de buscar cohesión, el elemento incluso de acumular fuerza o tener fuerza para poder transformar, para poder construir, para poder hacer, no solamente para abrir posibilidades, sino para hacer que esas posibilidades se hagan viables y se hagan durables en el tiempo. Nosotros, si pensamos en los procesos colectivos en general, y la política es un proceso colectivo, creo que tenemos herramientas muy potentes para poder hacer estas dos cosas. Esta cuestión desagregadora y esta cuestión agregadora, cohesionadora. Y una de ellas es las identificaciones. Tenemos la posibilidad de jugar en lo colectivo con un elemento que permite generar fuerza, permite generar cohesión, permite generar agregación alrededor de algo. Y esto es, y quiero ceñirme en la herramienta concreta de la identificación. La identificación con algo que tiene sentido en la medida que, como cohesionador, en la medida que no solamente compartimos esa identificación con ese elemento concreto, sino que miramos al lado y vemos que varias personas, varios juntos, varios de manera colectiva, estamos compartiendo esa identificación. Y esto tiene un poder cohesionador muy fuerte en la medida que no solamente se dirige de manera, vamos a decir, vertical hacia un elemento con el que nos identificamos, sino que nos permite dar un lugar, tener un espacio, subirnos a un tren, compartir con otros, un lugar social, en la medida que todos nos estamos identificando con un elemento común. Nos estamos identificando con la posibilidad de un cambio político, nos estamos identificando con la posibilidad de la extensión a la profundización de la democracia, y nos estamos identificando también con símbolos o incluso con figuras personales. Entonces, mi reflexión en relación al liderazgo tiene que ver con entender fundamentalmente el liderazgo como un elemento, como un catalizador de estas identificaciones colectivas. Probablemente pueda haber otras, hay otras, los nombres comunes, las tradiciones políticas comunes, las banderas, los símbolos también, pero es interesante, o me parece interesante, pensar en el liderazgo como un elemento que tiene unas singularidades que nos permite cumplir esta función identificadora colectiva, que es una función también que tiene fuerza, y es lo que quiero mostrar, fuerza movilizadora en la medida que es capaz, vamos a decir, de aglutinar pasiones políticas alrededor de un elemento común, ¿no? Bueno, ¿cómo entiendo esta identificación? La entiendo como la combinación de varias cosas. Una tiene que ver con lo que podríamos decir una dirección. La dirección, no entender únicamente, como he dicho, la identificación como algo que tiene que ver con la dirección vertical, ¿no? El sentido vertical de la gente, el pueblo, las voluntades colectivas que se construyen. Nos identificamos con un líder
que siempre es interesante como la metáfora espacial, ¿no? Siempre lo ponemos allá arriba, la gente de abajo y el líder allá arriba, sino, y esto es lo que me parece muy potente de las identificaciones, hay una dimensión lateral de la identificación. Identificarnos con algo que está allá arriba nos permite reconocernos a muchos mirando a los lados y ver que estamos todos en una dirección similar, ¿no? Y no solamente la dirección arriba, abajo o mirando a los lados, sino también el propio sentido, el sentido de hacia dónde va esa identificación. Yo recuerdo cuando pensando, vamos a decir, en un sujeto que se incorpora a un proceso colectivo, y me pongo yo de ejemplo, cuando empezaba a ver a Pablo Iglesias en la televisión, en los medios públicos, en los medios de comunicación dominantes, ¿no? Vamos a decir, en las tertulias habituales, en las radios, me ocurría un efecto extraño, y era que estaba escuchando a una persona a la que yo no conocía personalmente, que estaba diciendo las cosas que yo pensaba y que le daba un poco como de viabilidad a las ideas que yo tenía, en el sentido que estaban apareciendo en un espacio que tradicionalmente había sido absolutamente ajeno al tipo de ideas que yo tenía, ¿no? Había como una identificación mía hacia esta figura, reconociendo que esta figura tenía algo de lo que yo pensaba. Era como si yo estuviera hablando ahí, o los míos o mis ideas estuvieran apareciendo ahí, ¿no? Pero no es solamente esta dirección hacia el líder, sino yo también reconozco que ahora, cuando escucho a Pablo Iglesias, a Rejón, a Ada Colau, presto especial atención a lo que dicen ellos. Selectivamente, no sé, Grecia, ¿qué están diciendo sobre Grecia ellos, ¿no? Ya hay una identificación y me lleva a que yo me acerque a sus posiciones incluso para orientarme y tener en cuenta, conformar mi propia posición. Creo que esta doble dirección, como he mostrado, no ocurre únicamente con quien nos identificamos con el líder, sino también con los propios líderes. Los propios líderes que, por supuesto, tienen que escuchar lo que está ocurriendo para, de alguna manera, recogerlo y poder hablar sobre ello. No habría un buen líder, no sería un buen líder alguien que fuera absolutamente autista a lo que está pasando, alguien que viniera desde un planeta y hablar en un lenguaje que no conecta nada con lo que hay. Tiene que escuchar, pero a la vez del líder también esperamos, y aquí está la doble dirección también, que el líder proponga, que el líder hable, etcétera. No sé si os habéis visto en situaciones, en la medida que esto pueda ser una cierta figura de liderazgo, estar encima de una mesa, uno no puede ponerse en la mesa a escuchar simplemente. Yo puedo decir que queremos escuchar, pero yo tengo la obligación de decir algo desde esta posición, ¿no? Y creo que me parece interesante también como este doble movimiento del líder, que no podemos ver, por lo tanto, tan separado de aquellos que se identifican con el líder. Los que nos identificamos con el líder también hacemos que el líder sea de una manera determinada. También somos responsables en cómo el líder funciona, en las cosas que dice y en las cosas que hace. Bueno, estas serían como las claves que yo veo que están funcionando en la identificación, y simplemente quería señalar que, como notáis, o sea, yo he decidido pensar el liderazgo desde la dimensión de la identificación. Con frecuencia se piensa mucho desde la dimensión como del mando, el líder es el que manda. Y esta cuestión a mí no me parece tan clave. Creo que lo importante es, lo primero es que haya identificación, y luego en todo caso el líder va a tener capacidad de influir con lo que hace, pero porque primero hay una identificación, y por eso pongo tanto el acento en la cuestión de la identificación. Creo que esto, no voy a volver a repetir, creo que por motivos que son casi obvios, tiene mucha potencia y mucha capacidad de movilizar, aglutinar en un momento en España, además, en el que ha habido una movilización y una extensión de la politización muy potente, pero necesitábamos también la posibilidad de aglutinar esta politización en una herramienta concreta que tuviera una capacidad política determinante. Creo que se ven las potencialidades de esto, y simplemente voy a señalar algunos riesgos. Creo que existe el riesgo efectivamente de la delegación. A veces se habla de los líderes con el riesgo que puede producir, ¿no?, de que la gente delegue los líderes y no se comprometa políticamente, o la dificultad que puede traer el liderazgo para que las personas tengan su propio pensamiento y deleguen o piensen lo que piensa el líder. No me parecen estas las críticas principales, y además me parecen a veces como que reproducen una cierta idea ingenua de lo que somos, porque creo que no puede haber
política sin confianza en alguien. Yo no puedo hacer todas las cosas. Yo estoy muy contento de que Rita esté en el ayuntamiento y yo realmente no me preocupo mucho de las cosas municipales porque hay gente que está ahí que se está implicando y está trabajando bien. Si hay condiciones políticas razonables, tiene que existir la posibilidad de que yo pueda preocuparme, yo pueda discutir, yo pueda trabajar sobre ellas, pero creo que es inevitable que haya, yo no lo llamo delegación, le llamaría confianza en los representantes, en ciertas figuras. Por lo tanto, no veo del lado de esta confianza solo peligro, veo también buenas posibilidades y veo que es necesario que esto ocurra. Y lo mismo, un razonamiento similar en relación al pensamiento propio. El pensamiento de cada cual siempre tiene que ver con lo que uno ha leído, lo que uno ha hablado. El pensamiento de unos viene de los otros también. Entonces me parece ingenuo pensar que uno no va a tener un pensamiento propio porque siga especialmente o esté especialmente atento a las opiniones, a los mensajes de uno. Bueno, uno ya filtrará y elaborará como hacemos con todo. Yo las palabras que os estoy diciendo ahora no me las he inventado yo solo, vienen de otras lecturas, de otras conversaciones, de otras experiencias que son con otros también, ¿no? Creo que verdaderamente el riesgo más potente de los liderazgos es el de la despolitización, el de cancelar toda la política, el de reducir la política únicamente a una identificación, a una especie de paquete cerrado, a un caramelo que supone como un bálsamo como para el niño cuando está llorando, que en una situación de malestar social, de crisis, de repente encuentra una figura que le da ese lugar que decía y que uno pues se queda tranquilo con la situación, como cuando uno se queda tranquilo cuando va al fútbol y suelta 3 o 4 gritos porque los suyos van ganando y bueno, me parece que es un efecto interesante, pero no puede ser políticamente el único efecto de la identificación con los líderes. Y creo que este sería el problema, que la identificación con un líder impidiera precisamente lo que comentaba antes, que era uno de los objetivos fundamentales para mí de la política, la posibilidad de que haya otras formas de pensar, la posibilidad de que haya otras formas de imaginar otros mundos. Creo que si nosotros hacemos mucho hincapié únicamente en este plano de las identificaciones con los liderazgos, puede ocurrir que en el momento que esa figura con la que nos estamos identificando no nos ofrezca una solución y nos ha prometido una solución, rápidamente nos podamos desplazar incluso a identificaciones con otras figuras que están en una posición política diametralmente opuesta. Entonces creo que tenemos que utilizar los liderazgos no solamente para que haya identificación y agregación, sino para que haya politización, para que haya la posibilidad de pensar políticamente sobre las situaciones. Pongo un ejemplo para tratar de aterrizar esto un poco más y voy a ir ya terminando. Cuando nosotros hablamos de la casta frente a la gente o frente al pueblo, frente a los de abajo, podemos hacer una especie de caricatura que se desplace más hacia este lado riesgoso que veo de la identificación, en la medida que simplemente entendemos la casta como una cualidad personal. Es que hay gente que es mala, la gente de la casta. Yo creo que el sentido de cómo Podemos ha utilizado la casta y ha utilizado, por lo tanto, figuras de identificación diciendo nosotros no somos la casta, no ha sido este sentido facilón de identificarte con una cualidad personal, sino ha sido poner esta figura de identificación al servicio de una politización. La casta no es una cualidad personal, es una manera de hacer política. Implica unas decisiones, unas opciones políticas, unas prácticas determinadas. Utilizamos el nombre para poder distinguir en el espacio político quién se pone a un lado y quién se pone a otro, pero le acompañamos al nombre con una politización, una problematización política, un análisis político, una distinción, vamos a decir, de las posiciones y de las opciones políticas que están en juego. Por eso creo que el riesgo de la despolitización que puede traer las identificaciones con un líder se puede enfrentar acompañando a la figura de la identificación siempre con un trabajo de politización. No te identificas únicamente con una persona, te identificas con un proyecto, te identificas con la posibilidad de apostar por ese proyecto con otra gente y te identificas con la posibilidad de apostar con otra gente por un proyecto de manera política. Y esto de hacerlo de manera política es no entendiéndolo meramente de manera técnica como estas son las soluciones que hay que hacer, sino uno tomando partido, dándose cuenta que hay opciones por las que uno tiene que apostar y tiene que elegir y no le dan una solución
cerrada sobre lo que hay que hacer. No vale únicamente con votar a tal opción, no vale únicamente con eso, sino el voto por esa determinada opción o esa determinada identificación, tenemos que ser capaces de acompañarlo de la posibilidad de pensar políticamente en la situación de una manera diferente. Y creo que el liderazgo puede ser totalmente eficaz para esto, pero el liderazgo puede traer la posibilidad de no hacerlo de esta manera. Voy a terminar ya. Creo que hemos visto no solamente en Podemos con Pablo Iglesias o con otras figuras de identificación, liderazgo, sino también con Manuela Carmena, con Ada Colau y con otras, la posibilidad de utilizar los liderazgos en este sentido politizador. Creo que sin duda hay mucha más politización y mucha más extensión de la posibilidad de pensar políticamente en la realidad acompañado de estas figuras. Yo no sé si habéis tenido la experiencia que yo he tenido, pero yo aluciné cuando le vi a Ada Colau en la intervención en el Congreso. Y no era una mera cuestión de ir a un partido de fútbol y decir esta señora es de los míos, sino habría la posibilidad de pensar en otras posibilidades que igual hasta entonces uno no las había visto de manera tan clara. Creo que hay el riesgo de que los líderes no hagan esto, pero sí me parece inevitable pasar por el riesgo y atreverse a jugar con esto para que esta politización que queremos, o lo que es la politización que yo defiendo, pueda ocurrir. Lo dejaré aquí y os prometo que lo que viene ahora es menos teórico y vamos a ir aterrizando. Le paso el micrófono a Laura.